valentía de Josué no estaba conectada a su personalidad, ni a su experiencia militar, ni en su carisma. Estaba conectada directamente a su obediencia extraordinaria a la palabra de Dios. Y muchas veces alguien puede pensar, no, es que pues a unos les llega la valentía más natural y pues la verdad vamos a comprender que vamos a tener más valentía cuando obedecemos que cuando desobedecemos. Un cristiano desobediente no va a tener la valentía para tomar pasos de fe, porque dentro de su conciencia sabe que no está obedeciendo, sabe que no está caminando con el Señor, y pues cuando es tiempo de enfrentarse con Goliat, no le va a entrar porque no está seguro si Dios está con él. Entonces, cuando uno obedece a Dios, entonces se siente más en la certeza de que Dios va a ver de cómo hacernos prosperar como Él lo ve justo, pero está confiado en Dios. Ya sea que las cosas no resulten como uno piensa que deben de resultar, pero al final de cuentas le entra porque tiene conciencia limpia ante Dios y sabe que está haciendo la obra de Dios. Muchos creen que ser valiente es hablar fuerte, imponerse o no tener miedo, pero eso no es ser valiente. Cualquiera habla, cualquier persona habla. Hablar es barato. Decirle a alguien de tus planes, eso es barato. Entrarle para hacer cambios, para ahora sí ejercitar la fe, ahora sí eso es otra cosa. Y la vida cristiana la reconocemos como una vida que la valentía no es algo necesariamente natural, sino que la valentía se demuestra no con palabras, se demuestra con decisiones obedientes que a lo mejor ante esta cultura son irrazonables, no entendidas, a lo mejor no populares, pero el cristiano valiente las toma estas decisiones independientemente de lo que los demás digan. Todos podemos sentirnos valientes hasta que Dios nos pide obedecer algo que va en contra de la mayoría. Y no, yo sí le entrara, no, yo sí lo hiciera. Y cuando ahora sí se pone una línea en el piso, es cuando ahora sí los valientes se van a declarar, porque es ahí donde todo mundo se da cuenta que no eran tan valientes como pensaban. No era como ellos creían que nomás iba a ser natural, porque en un tiempo hablaron con tanta valentía, pero ahora sí cuando es tiempo, ¿verdad? Muchos entonces comienzan a hacerse para atrás. Noten por favor, hasta que nos pide perdonar cuando queremos vengarnos, eso va a tomar valentía. Dios te va a decir, ahora sí, vamos a ver qué tan valiente eres, o qué tal, hasta que nos pide Dios ser íntegros, cuando todos hacen trampa, hasta que nos pide santidad, cuando la cultura promueve pecado. ¿Qué tal hasta que nos pide fidelidad cuando nadie más lo es? Toma valentía. Yo siempre exhorto a los jóvenes que hagan lo correcto, aunque la mayoría de los jóvenes no lo hagan. Como cristianos tenemos que hacer lo correcto, aunque los demás no lo hagan. Y ahí es, hermanos, donde se prueba la valentía real. Sin duda, la transición a la que Josué es llamado a vivir no es cualquier transición. Él va a tener que ser valiente para obedecer a Dios y no obedecer lo que él percibe, lo que él ve, la resistencia quizás de la gente, quizás la resistencia del enemigo. Él iba a tener que obedecer a Dios, a lo que él decía. Iba a tomar el lugar de Moisés, iba a liderar con millones, iba a enfrentar enemigos, iba a conquistar una tierra difícil. No era una etapa para cobardes y por eso Dios le sigue repitiendo a Josué que sea valiente. Josué, noten, está aprendiendo que hay una diferencia entre hablar de la fe y caminar por fe. Son dos cosas muy distintas, hermanos. Y nosotros todos, va a ser fácil hablar. No sé cuántas veces en el transcurso de 16 años hemos hablado de que un día entraremos a un terreno y un día ha sido la visión de nuestra iglesia desde el primer año. Amén. Y yo sé que a lo mejor cuando prediqué en la noche de visión de que ahora sí, muchos dijeron, ojalá, pues a ver.
Pero sin embargo, en la noche de visión, muchos se animaron hasta que el domingo siguiente dije, ahora sí le vamos a entrar. Y todos, porque esto cuesta. Y una cosa, estar emocionados de un terreno y otra cosa es entrarle a la guerra juntos. Y es ahí donde yo siempre he dicho que es donde se parte la iglesia entre los que son porristas y los que son jugadores. Porque es fácil hablar de lo que no tienes que hacer ahorita. Es otra cosa, ahora sí, entrarle con todo y a ver qué pasa. Es fácil decir, no, sí, mis hijos son de Dios. Y luego Dios llama a uno de tus hijos a ser misionero. Ahora sí ya las cosas cambian. Era quizás lo que estaba enfrentando Abraham. Oh, sí, no, pues todo es de Dios. Ahora sí, pues dame a tu hijo. Pero pues Isaac es mi único. No, pues ríndelo. Y muchas veces, hermanos, esa es la gran diferencia entre la verdad, lo que decimos y lo que hacemos, entre lo que decimos que creemos y tener que vivir lo que creemos, porque cualquiera, ¿verdad?, puede hablar de su fe, y nosotros, hermanos, no queremos ser personas que nomás hablamos de lo que creemos, queremos ser cristianos que ejercitamos también lo que creemos. Una cosa no tenés decir, Dios está conmigo, y otra cosa es obedecer cuando obedecer cuesta. Dios estaba siendo muy claro con Josué. Si Josué iba a prosperar en su vida, él tenía que ser obediente. Si Dios iba a bendecir todo lo que él iba a hacer, él tenía que ser obediente. Dios no le dijo a Josué que sea creativo, Dios le dijo a Josué que sea obediente. Y si Josué iba a ser obediente, el resultado iba a ser prosperar todo lo que él iba a hacer. Y entonces, si Josué quería prosperar, si Josué quería avanzar, si Josué quería la victoria, pues colgaba sobre una decisión de obedecer o no obedecer. Josué no fue ni mandado a hacer una estrategia, él fue ordenado a obedecer. Ahora, si yo fuera Josué y dijera, pues vamos a sentarnos y hacer un montón de planes. Pero su victoria no iba a depender qué tan detallado era su plan. Su victoria iba a depender qué tanto obedecía a Dios. Entonces, muchos cristianos olvidan la importancia de obedecer a Dios. O sea, esto es como una teoría que nomás viene a sus mentes, pero se les olvida la gran importancia que es obedecer a Dios, hermanos, porque mucho de lo que Dios bendice en nuestras vidas es como resultado de nuestra obediencia. Muchas veces confundimos lo que llamaríamos la gracia general de Dios, que esa es la bondad de Dios general para todo ser humano. Dios es bueno, aunque hacia pecadores como hacia todo mundo. Dice la Biblia que el sol sale sobre injustos y justos. Y muchos cristianos están satisfechos con la bondad de Dios que le da al incrédulo como a él, cuando podría estar experimentando una gracia más personal que Dios da en formas de bendiciones a los obedientes. Claro, hoy vas a tu casa y tienes comida. Y a lo mejor piensas, pues mira, aunque yo estoy en desobediencia, pues Dios aquí me tiene el refrigerador lleno, pago la electricidad, pago mis cuentas, todo bien, así que no importa si obedezco o no. Pero un día Dios te va a cobrar factura. Y te va a cobrar factura en las áreas donde más cuenta. En tu matrimonio, con tus hijos, en las cosas más críticas, que ahora sí vas a necesitar que Dios conteste con prosperidad. Y ahora sí te vas a topar con una pared, y es por eso que muchos, como pelotita de ping-pong, en realidad no se consagran a Dios hasta que tienen noticias de cáncer, hasta que tienen noticias de pérdida, hasta que un hijo se extravía, hasta que el divorcio es muy cercano. Ahora sí quieren buscar el favor de Dios después de tantos años de abusar de la gracia de Dios. Entonces, una cosa es decir, pues mira, Dios está conmigo, claro, pero a muchos cristianos se les olvida la importancia de obedecer a Dios. Algo que comprendemos a través de la vida de Josué y los mandamientos de Dios
es que la Biblia, la palabra de Dios, no es decorativa, sino que es directiva. Dios no nos dio la Biblia, hermanos, para que la tengas en un instante en tu casa para apantallar a gente, que gente crea que eres religioso. Dios nos dio la Biblia para que meramente sea nuestro manual de vida, para que nosotros obedezcamos la Biblia, para que nosotros la creamos y no nomás iba a ser algo que se ve bonito. No espanta demonios la Biblia, no bendice la Biblia una casa nomás porque la Biblia está dentro de la casa. Esa no fue la razón que Dios nos dio la Biblia, era para darnos dirección. Dios no simplemente quiso que nosotros amáramos la Biblia como objeto de cariño, porque así muchos la tienen, ay, la agarran, ay, cómo quiero la Biblia. Bueno, nunca la lees, o sea, pero ay, ¿cómo la quieres? Y no es eso lo que Dios quiso que hiciéramos con su palabra. No era meramente nomás agarrar la Biblia como un objeto favorito de nuestra casa. La intención de Dios fue que la palabra de Dios fuera nuestro manual de órdenes a cuales debemos obedecer. Incluso aún Jesús dijo que una de las formas que nosotros íbamos a demostrar nuestro amor era por medio de nuestra obediencia. El que me ama, guarda mis mandamientos. Y eso es importante, hermanos, porque quizás uno dice, no, es que yo siento un gran amor. Y Dios dice, pues el que me ama lo va a demostrar por cómo obedece. Y es ahí donde muchas veces todos caemos cortos, hermanos. Pero la meta, hermanos, aunque todos porque pues somos seres humanos y nadie es perfecto, todos vamos a quedar cortos de una forma u otra. Eso de ninguna forma debe de ser la excusa de quedar cortos a propósito. El quedar cortos debe de causar vergüenza al cristiano normal porque reconocemos nuestras debilidades y reconocemos nuestra carne, reconocemos nuestra insuficiencia y en lugar de jactarnos de que somos desobedientes, para el Hijo de Dios decir, y sí, yo sé que quedo muy corto de lo que Dios quisiera, pero mi deseo es siempre estar bien con Dios. No que hay muchas veces, pero de todas maneras nadie es perfecto, así que yo voy a vivir como yo quiera. Son dos corazones muy distintos. Hay personas que viven en rebelión constante porque saben que deben de hacer lo bueno y no lo hacen. Y el que quiere hacer lo bueno y no lo hace, la Biblia dice, le es pecado. Entonces, no se trata, hermanos, de abusar de la gracia de Dios. La gracia de Dios es para todos nosotros que reconocemos que no somos perfectos, que la regamos de vez en cuando, que nos levantamos y acudimos a la gracia, pero la gracia de Dios no es para ser abusada. Oh, pues es que de todas maneras Dios me perdona, así que voy a hacer eso. De todos modos me perdona. Pecar con intención es diferente que pecar por naturaleza. Y muchas veces gente vive todos los domingos, semana tras semana, en un abuso de la gracia de Dios. No está viviendo correctamente ante Dios. Y por eso Jesús le dijo a sus discípulos, pues básicamente el decir que me amas, eso viene barato. El que me ama va a guardar mis mandamientos. Ahí se va a demostrar verdaderamente el amor. Muy similar en un matrimonio, sería muy barato que yo le dijera a mi esposa que la amo y la maltrate. Eso sería un abuso del amor. Las palabras en muchos casos son baratas. Cualquiera le puede decir te amo a alguien. Pero otra cosa es demostrar el amor por medio de acción, por medio de intención, por medio de cuidado. No, o sea, no sé cuántas veces, ¿verdad? En consejería una esposa puede no sentirse amada y el esposo dice, siempre te lo digo. Siempre se lo dices, pero muchas veces en las muestras de cariño comunes es donde se carece. ¿Cuántas veces no hemos visto hermanas entrar cargadas de un montón de cosas y el hermano nomás con su Biblia en lugar de ayudarle a su esposa? No, ahí dolió, ¿verdad? Pero a eso me estoy refiriendo. Y de que cualquiera dice, te amo, pues sí. O sea, pues es fácil eso.
pero uno tiene que demostrar ese amor. Y Jesús es por eso que nos impulsa. Noten, por favor, en una cultura que relativiza la verdad, obedecer la Escritura requiere valentía. En nuestro tiempo, hermanos, en nuestra generación, más que nunca, todo mundo está interesado en cambiar la verdad. Uno tiene que tener cuidado de estar bien arraigado a la verdad, porque si no, van a haber muchos que son como dice Efesios 4, que cualquier viento de doctrina los mueve. Tengan cuidado con hermanos que nunca están estables en nada, siempre tienen una idea o otra y cambian y esto y lo otro, porque cualquier viento de doctrina, conforme Efesios 4, los está moviendo porque vivimos en una cultura que quiere hacer todo menos creer la Biblia. Ayer estaba compartiendo a Cristo con un joven que era relativista. Entonces comencé a debatir un poquito con él sobre este punto. Y mientras que lo seguía confrontando con lo que decía la Biblia, pues al final de cuentas, él dice, bueno, pues no sé, ya cada vez que se acorralaba a tomar una decisión, siempre estaba en una lucha constante de creer en la Biblia como verdad absoluta. Y esa es la cultura. Entonces, muchas veces tocando puerta, no nomás ayer, otras veces, ¿a poco tú crees en la Biblia? ¿A poco tú crees? Sí, sí creo. Toma valentía para decir, sí, sí la creo y eso es lo que dice. Estamos yo y Sergio tocando puertas y salió un matrimonio, una parejita de ancianos, hermanos. Y se comienzan a pelear, casi se comienzan a golpear ahí. Él les decía, no se golpeen. Yo le dije, ya vámonos. Dije yo, no, hombre, aquí está. Le comencé a compartir al señor que estaba en una silla de ruedas y sale su esposa. Él es un pecador. Comenzó a insultarlo y le pegaba con el bastón. Y no, hombre, era algo terrible. No sabía si llamar a protección civil, yo no sé, pero dije, ¿sabes qué? Vámonos, dije yo, aquí se va a poner bravo esto. Y déjales digo, hermanos, o sea, vivimos en una cultura antagonista. Las voces, hermanos, que escuchamos hoy son, esa es tu verdad, pero no es mi verdad. Cada quien vive como quiere. No juzgues, no seas tan radical. Y cuando yo le preguntaba al muchacho, ¿y crees en Jesús? Sí, ¿por qué? ¿Por qué crees en Jesús? Dije, tú no puedes ser Dios y decidir qué te gusta de la Biblia y qué no. O la descartas toda o la abrazas toda, porque es hipocresía nomás abrir la Biblia y decir, bueno, pues esto sí me conviene, esta parte no. Esto sí me gusta, eso sí creo. No, pero esta parte no, y es ahí donde lo agarré en jaque. Y entonces mejor creo en un Dios que yo me inventé. Y ese es mi Dios. El Dios que acepta toda inmoralidad, que acepta todo lo que tú quieras hacer. Pero no digas que crees en Jesús. Porque es una ofensa a Jesús. Le dije que tú digas que crees en Jesús, pero no crees en Jesús de la Biblia, crees en Jesús que tú te has inventado. Y así están, aunque no lo crean, muchos cristianos hoy. Yo sé que dentro de la iglesia van a haber muchos que van a decir, pues fíjate que creo en Jesús y creo en su palabra, pero no creo que urge que yo la obedezca o no creo que tengo que hacer esto o lo otro. Y muchas veces cristianos se vuelven relativistas también, viendo su insuficiencia y hacer excusa en lugar de decir, no, pues sabes que sí quedo corto aquí, tengo que mejorar. Jesús, hermanos, Él es toda la verdad, no parte de la verdad, no mi verdad, Él es la verdad. Dice la Biblia en Juan 14:6, vean en sus notas. Jesús le dijo, yo soy el camino, ¿y qué día es Él? Y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, Jesús no es una verdad, Él es la verdad. Y no podemos venir a Jesús pensando, fíjate que, pues, sí creo en Jesús de la Biblia a mi manera. Porque tarde o temprano eso va a ser también inconsistente. Y noten por favor, toma valentía para creer la verdad absoluta ante esta cultura relativista. Dios, hermanos, Dios motivó a Josué con la verdad de su palabra. No motivó a Josué con emociones. No le dio una charla inspiracional. Le dio una instrucción clara,
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Fue muy claro él. No era como que, a ver, Josué, siéntete positivo, ¿verdad? Vete en el espejo y repite 3 veces, eres victorioso, eres victorioso. Sal con el ánimo encima. Eso no funciona. Noten, en tiempos de cambio, la valentía no nace del ánimo, no nace del entusiasmo, no nace de los likes, nace de la palabra de Dios. Por eso muchos cristianos batallan porque están esperando, no sé, que le pongan like a su foto y eso les anima. Pero ese ánimo es muy bajo, no te va a durar mucho tiempo. Y por eso el valor y la valentía verdadera no nace de estas cosas, nace de la palabra de Dios. La Biblia nos dice en Romanos 10:17, así que la fe es ¿por qué? El oír y el oír la palabra de Dios. Y Dios sabe eso, así que por eso es importante escuchar y meditar la palabra porque necesitamos fe para vivirla. En Salmos 19:11, hablando de los juicios de Dios, de la palabra de Dios, dice la Biblia, tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos, hay grande que dice. Entonces vean esto, muchos buscan las promesas de Dios, pero pocos quieren someterse a los principios de Dios. Y como iglesia, hermanos, tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes para obedecer, para confiar en Dios, para poner nuestras vidas y nuestra familia en las manos de Dios, para poner nuestra economía en las manos de Dios, para hacer todo lo que Dios quiere, necesitamos fe. Pero es difícil tener fe si tu vida está lejos de la palabra de Dios, porque eso es lo que alimenta la fe. Así que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Entonces yo entiendo que si eso es la única vez en toda la semana que eres expuesto a la palabra de Dios, vas a tener una fe anímica porque necesitas Biblia para fortalecer tu fe. Entonces, por eso, si yo menciono a la mayoría, y esto supongamos es la única vez que alimentas, yo digo, hermanos, es importante diezmar. Y muchos, ¿cómo voy a morirme de hambre? No la voy a hacer porque la fe es débil. Entre más saturamos nuestra mente de la palabra de Dios, más fe la palabra de Dios alimenta en nosotros. Más vamos a creer, más vamos a tomar pasos que van a bendecir nuestra vida, pero tenemos que saturar nuestras vidas de la misma palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa fundamentar nuestras vidas en la palabra de Dios? ¿Y cómo la vemos en la vida de Josué? Porque hiciéramos bien, hermanos, si todos nosotros pudiéramos aferrarnos a las palabras de Dios, a las promesas de Dios, pero no solo como para abrazarlas, sino para tener la valentía de vivirlas y ver qué es lo que Dios estaría dispuesto a hacer para cada uno de nosotros. Entonces, hoy vamos a ver 3 principios que vamos a ver de nuestro contexto esta mañana de cómo podemos fundamentar nuestra vida sobre la palabra de Dios. ¿Qué significa eso para nosotros hoy? Vean número 1 conmigo, por favor. La valentía bíblica se alimenta de obediencia. Algo que podemos ver nosotros en el versículo 8 es que dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Noten, en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito. Entonces, aquí está Josué recibiendo instrucciones, tú vas a repartir la tierra, tú vas a ir y vas a marchar y vas a luchar, sé valiente, solamente te digo que te esfuerces y le sigue diciendo que sea valiente, pero aquí está la clave de lo que Dios le está diciendo a él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Si tú haces esto, Josué, vas a ver que tus enemigos, luego él va a descubrir que si él hacía exactamente lo que Dios decía, los muros de Jericó iban a caer. Pero si él no iba a dar la vuelta, si él no iba a gritar, si él no iba a vivir y obedecer las instrucciones de Dios, esos muros nunca hubieran caído. Y de la misma forma en nuestras vidas, hermanos, si vamos a ver los milagros de Dios en nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a creer y seguir a Dios
a su palabra. Entonces, cuando fundamentas tu vida sobre la palabra, vas a alimentar la valentía para vivir en obediencia. Ahora, Dios no dijo, lee cuando tengas tiempo. Aplica lo que te convenga. Dios no está diciendo eso. Escoge lo que te gusta. Le dijo, vean esto en la pantalla, guarda y haz todo. Son palabras fuertes. En el reino de Dios, noten, obedecer no es una opción, no es una opción, no es una evidencia. Y noten, por favor, Hebreos 11:1, lo que dice es pues la fe, la certeza de lo que ¿qué? La convicción. Entonces la pregunta es, ¿tienes fe? Muchas veces, hermanos, es aquí donde Dios hace una línea en el piso, porque uno dice, sí tengo fe. Y sin embargo, en muchos de los casos, hermanos, especialmente recientemente al entrar, la fe no se ha visto. Hace unos días comenzamos, cuando estaba en Lancaster, el pastor se sienta conmigo y me dice, Luis, a ver, ¿cómo está la economía de la iglesia? Y estamos hablando de la economía. Y me dijo, haz un grupo de hermanos que sean fieles y que sean fieles en diezmos y que sean fieles y que estén apoyando la obra que tú estás haciendo. Dice, porque van a haber hermanos que van a estar ahí, que se ven fieles, que estoy seguro que no están. Y yo dije, no. Y comenzamos a ver, y hay un montón. Me dio más miedo, ahora sí ya sé por qué tengo que ser valiente. Y qué curioso, ¿verdad? Y yo siempre he dicho esto, que personas, por ejemplo, que no están bien con el Señor en estas cosas prácticas de la fe, de los pasos sencillos nomás de diezmar, por ejemplo, no deben de ser maestros de escuela dominical. Hermanos que no están diezmando, que estén contando las ofrendas. Es como tener a Judas contando las ofrendas. Uno tiene, hermanos, que estar bien con el Señor. Porque si uno está dispuesto a robarle a Dios, ¿a quién no estaría dispuesto a robar? Y comenzamos a ver, y el hermano Edgar estaba perdiendo fe en humanidad. Le dije, cálmate, hermano, cálmate, tenemos que orar. De todas las cosas que comenzaron a salir. Y para que él se desanime. Yo soy el que más me desanimo más rápido, pero ya cuando lo vi él fallecido, me dice, pastor, ¿es siempre así? Y él el miércoles me iba a ayudar con ciertos asuntos ya cuando lo vi así desanimado, dije, no, sabes que mejor yo lo hago. Porque es muy fácil, hermanos, perder fe en los que piensas que están ahí y no lo están. Ahora tenemos que hacer un montón de cambios, porque al comenzar a observar, hay gente que ha estado contando que no debe de contar, hay gente que está enseñando que no debe estar enseñando. Y en muchos, como me dijo el pastor a mí, me dijo, no, es que tú tienes que observar y tienes que poner gente fiel. No gente que haga lo imposible, es nomás fiel. ¿Por qué? Porque es fácil, hermanos, pretender que uno está obedeciendo a Dios cuando no está obedeciendo a Dios. El decir que obedeces a Dios es fácil, hermanos, es fácil. Pero Dios nos llama a que nosotros tengamos tanta fe en Él que estamos dispuestos a obedecerlo a Él. No nomás de boca afuera, sino obedecerlo a Él. Y no con milagros, hermanos, y no estoy hablando, hermanos, jamás les dijeran a ustedes, ya me conocen, nunca les dijera, vayan y hagan algo, pongan en servidumbre a su familia, que mueran de hambre. Nunca, jamás, en 16 años, he manejado el tema de las finanzas así. Yo siempre he dicho, haz lo que Dios pone en tu corazón y Dios sabe. Dios sabe cuánto necesitas para vivir, Dios sabe cuánto necesitas para hacer cambio y nomás sigue a Dios. Amén. Cada quien puede hacer algo. Hacer nada es tragedia porque siempre es mejor hacer algo que no hacer nada. Es algo que siempre he enseñado. Pero muchas veces carece la gente la fe para comprometerse. No están aquí, pero uno de el miércoles, ¿cómo me animó, hermanos? Y voy a decir, porque no están aquí, no sé si están viendo ahorita en vivo. Pero está el hermano
Ramón y la hermana Joana aquí enfrente. Y estoy tirando, hermanos, acerca de los 125. Y qué curioso que los dos más nuevos en esto fueron los primeros en levantar la mano. Yo le entro. Eso fue una bendición. Muchos estaban luchando con una conciencia pesada, con vergüenza, con pena, otros con coraje, porque cuando se les confronta con la verdad, crujen los dientes. Y a lo mejor muchos piensan que no sé, pero están como que... Porque en su mente están en una lucha para justificar el por qué no han hecho algo. Entonces ellos levantan la mano y vamos caminando y Ramón me estaba esperando. Dije, wow, y eso que yo dije el miércoles, esto no es para los nuevos, esto es... Porque quería ser sensible para los que son nuevos en la iglesia. Estos son para los que han estado aquí ya, tienen una trayectoria para que puedan digerir lo que estoy a punto de hacer. Llega y me dice, pastor, el domingo fue mi primer domingo que diezmamos como debemos de diezmar. Oh, dije yo, qué bendición. Y si ustedes lo hubieran escuchado orar, porque él oró conmigo y con el grupo de nosotros, hubiera puesto quizás en pena a muchos que ya tienen años en la iglesia. Oh, Señor, bendice nuestra iglesia. Gracias por esta iglesia. Oh, Señor, quiero estar en esta iglesia hasta el fin. Dice, hasta donde quieras, vamos a ser valientes. Él orando. Y mientras que unos nuevos son llamados a ser valientes en sus pasos que están tomando, hay muchos cristianos, hermanos, con nudillos de tiempo, que ya deben de estar comiendo carne en esto, que están en una resistencia. Y la cosa es que en el reino de Dios, ¿sabes en dónde se pone la línea? Cuando Dios dice, la fe pues es. La evidencia es cuando estamos haciendo algo, no lo vemos todavía. Por años hemos estado dando hacia algo que no veíamos, un terreno ficticio de futuro que hablábamos. Pero no era como que ese es el terreno, porque yo sabía que íbamos a durar años en eso. Yo sabía que si yo les presentaba un terreno, es muy probable que después de 3 años ya se venda el terreno. Entonces, nunca quise de presentar un terreno y luego que se venda y gente diga, no, pues dimos aquel terreno, no, pues ya se vendió y tener un dilema. Mejor comenzamos a dar por fe a un terreno que todavía ni conocíamos. Pero por fe estábamos dando como que si ya era un hecho. Eso es fe, hermanos, es ejercitar lo que creemos en Dios por la evidencia, la convicción de lo que no se ve. Y por eso muchas veces es decir, esto es fácil decir, yo creo que un día vamos a poder entrar en un terreno, pero si no lo crees lo suficiente para contribuir, hago esta pregunta. ¿Qué tipo de fe es esa? ¿Qué tipo de fe es? De decir que tú quisieras ver la iglesia en un terreno, en un nuevo edificio, de tú decir que crees que lo vamos a lograr, que crees que a lo mejor las cosas se nos va a abrir las puertas de una forma mágica y que Dios va a ser bueno, pero que con tu acción no des nada. ¿Qué comunica tu acción con todas las palabras de fe? Y eso es lo que Dios le está diciendo a Josué. Josué, si vas a ser valiente, tú tienes que obedecer. Si tú obedeces lo que yo te estoy diciendo, vas a poder hacerlo todo, vas a poder hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque fundamentar nuestra vida sobre la palabra de Dios es obedecer y la obediencia alimenta valentía. Obedecer, hermanos, no es negociar, es confiar. No es como que Josué se puso, bueno, Dios, a ver, espérame, no sé si me gusta esta idea de seguir, de nomás ir por fe. No sé si, no es negociar, es obedecer, hermanos, y nuestra obediencia hace una declaración muy contundente. Señor, aunque yo no entienda, yo en ti confío, así que voy a hacer lo que tú me pides. Aunque me cueste, Señor, pues voy a confiar. Aunque vaya contra el pensar de la mayoría, yo voy a confiar en ti, Señor, aunque todavía no me cuadran las cosas, pero yo voy a ser obediente. Jesús lo dijo muy claro y vean ahí en Juan 14:15.
Está en sus notas. Si me amáis, ¿qué dice? Guardad mis mandamientos. Es importante entonces reconocer que Jesús no dijo, hermanos, si escuchen, no dijo, si me amáis, cantadme. Porque vivimos en donde hay iglesias, se les enchina el cuero, están, ay, cómo amo a Dios. No dijo, si tú me amas, cántame. No dijo, si me amáis, y aquí les va, vayan a la iglesia. No dijo eso. Venir a la iglesia es el resultado de, pero no es la evidencia de. No dijo, si me amáis, publiquen versículos bíblicos en tu WhatsApp o redes sociales. No malentiendan, eso es bueno hacer. Pero no es meramente cómo vas a demostrar tu amor para Cristo. Vean esto, Jesús dijo, si me amas, obedezcan. Amén. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué es importante obedecer? Rápidamente, vean en sus notas. Obediencia para permanecer firmes. Vamos a obedecer para poder mantenernos firmes en lo que Dios nos pide. La obediencia, hermanos, nos da estabilidad espiritual. Muchos cristianos son inestables porque viven según emociones y no según las escrituras. Un día están animados, otro día están desanimados. Un día sirven, otro día se apartan. ¿Por qué? Porque no están fundamentados en obediencia. Juan 13:17. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis, ¿qué dice? Me recuerda la historia de un hombre que estaba acostado en su recámara y llega su esposa y le dice, es tiempo de que vayas a la iglesia, levántate. Y él dijo, no quiero ir a la iglesia el día de hoy. No, que ve, y es tiempo de ir. No quiero. Dame una razón de por qué debo ir a la iglesia. Y la esposa le dice, es porque tú eres el pastor, le dijo, ¿verdad? Entonces, muchas veces, hermanos, hay un problema si alguien está en una lucha donde está inconstante siempre. Y Josué tenía, hermanos, que terminar lo que Moisés inició. Tenía que meramente, hermanos, seguir la fidelidad y la convicción con que él observó en Moisés. Y déjales digo, qué zapatos, bueno, qué guarachis para llenar, ¿verdad? Qué sandalias. Muy similar, ¿verdad? A todos que quieren o que debemos de ser fiel en realidad. Debemos de encomendarnos al Señor y ser fiel en estas áreas. Pablo también, vemos esto de la importancia de darse. Pablo le dijo a Timoteo en 2 Timoteo 1:14, noten, guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Le está diciendo, guárdalo, obsérvalo. Luego le dice, aviva el fuego del don que está en ti. Y todos de vez en cuando tenemos que obedecer para mantenernos firmes. Todos pasamos por momentos bajos, de desánimo, donde estamos literalmente con las narices fuera del agua y estamos sobreviviendo. Lo que nos ayuda a continuar en estos momentos es obedecer, aunque muchas veces no entendemos lo que está pasando. No todo el tiempo he tenido ganas de predicarles, hermanos. Amén. Para muchos que, si yo fuera el pastor, yo hiciera, te invito 3 meses. Por favor, sería una bendición quitarme esta congoja y dártela a ti. Porque no es tan fácil como muchas veces gente piensa. Es una bendición ser pastor, sin duda. Pero el desánimo nos agarra a todos. Muchas veces las cargas nos sentimos que nos superan. Pero sin embargo, alguien que tiene carácter hace lo correcto aunque no tiene ganas de hacerlo. Eso es algo que desde niños nos enseñaron a hacer. Estoy seguro que a los 5 años, como todos mis hijos, no queríamos lavarnos los dientes. Y no, lávate los dientes. Y nos enseñaron nuestros padres a hacer cosas que no teníamos ganas de hacer. A mí me mandaban a la escuela aunque no quería. Amén. No, pues no, vas a ir y vas a ir. Y siempre estaba entre unas tremendas nalgadas y me ponía mal o ir a la escuela, mejor voy a la escuela. Mi mamá sabía cómo animarme correctamente para ir a la escuela, para ser fiel. La mayoría de ustedes va al trabajo aunque no tiene ganas de vez en cuando. Te sientes enfermo,
te sientes como sin propósito un día y de todas maneras vas, porque es parte del carácter de todos no tener que hacerlo. Luego estás en el trabajo y no, hombre, y alguien te da un mal día y tienes que sonreír y tienes que ni modo hacer lo correcto, porque obediencia, hermanos, es para permanecer firmes, no es para tener emociones, es para permanecer. Pero noten segundo también, necesitamos obediencia para avanzar con la obra de Dios. Y si vamos a hacer logros en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en el trabajo, en la iglesia, tenemos que obedecer a Dios para poder ir avanzando, porque no va a haber avance si no hay obediencia. Noten, por favor, la Biblia nos dice, y si ven en el versículo 6 conmigo en Josué 1, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredar la tierra de la cual yo juré a sus padres que les daría a ellos. Pero él iba a repartir la tierra, pero adivinen que él tenía que obedecer para marchar hacia la tierra. Imagínense Josué al otro lado del Jordán sin cruzarlo, decir, ok, nación de Israel, yo aquí me voy a quedar. La tierra es tuya esta, la familia tal de Dan va a ser tuya esta, el otro, pero nunca cruzan el Jordán. No puede ser una tierra heredada simbólicamente, tiene que ser una tierra a la que tienen que ir a conquistar. Y para avanzar la obra de Dios tenían que obedecer. Tomará obediencia, noten hermanos, para seguir marchando hacia adelante. Habrá momentos en los que se va a sentir más difícil, a lo mejor va a ser más fácil detenerse, descansar, no continuar, pero sin embargo tenían que seguir obedeciendo, hermanos. ¿Y saben lo que pasa? Muchas veces, muchos cristianos se detienen con lo suficiente. Y qué tristeza, porque hay cosas que Dios quiere hacer para nosotros, pero nos detenemos porque ya avanzamos un poco. Hay gente que a lo mejor puede decir, oh, pero pastor, yo ya avancé poquito, yo ya sirvo poco, ya sé lo básico de la Biblia, ya no necesito saber más. Ya no estoy tan mal como antes, así que ya estoy bien. Ya cambié algunas cosas, así que ya no tengo que cambiar otras. Y el problema es que tenemos la tendencia todos nosotros de hacer lo suficiente y quedarnos como satisfechos. Ya no tengo que hacer más. Cuando la vida cristiana, hermanos, es un continuo hasta el día que muramos. Amén. Noten, tomará obediencia de continuar, aunque ya están cómodos. Después de quizás un territorio de haber conquistado, muchos judíos podrían haber dicho, pues ya cabemos todos aquí bien, ¿para qué seguir? Aquí nos podemos quedar. Tomará obediencia de seguir luchando cuando ya están cansados de guerra. Otra vez, José, vamos a ir a otra ciudad. No, ya, damos descanso. Tomará obediencia para continuar, aunque tengan miedo de los desafíos que están por adelante. Ya avanzamos lo suficiente. Noten, la obediencia no solo te mantiene firme, te impulsa hacia adelante, que eso es lo que queremos hacer, hermanos. Estaba, cuando fuimos a ver el terreno, por segunda vez, nomás estaba viendo, hermanos, si yo les pudiera casi describir dónde van a estar las canchas de básquetbol, estaba viendo todo lo que el terreno brinda, así, es como que, wow, nomás, lo más difícil es llegar. Ya como sea lo demás, ahí lo vamos haciendo poco a poco, pero estaba viendo, no, hombre, aquí podemos tener a los niños que corran, el estacionamiento. Hay una hectárea enseguida que dije, en cuanto entremos, tenemos que comenzar a negociar esa hectárea para seguir conquistando tierra. ¿Por qué, hermanos? Porque no queremos que suba más el precio. Y yo estaba como viendo, wow, ¿qué pudiéramos lograr hacer? ¿cómo? Nada es imposible. Vamos a necesitar espacio, vamos a necesitar cosas, no para para las generaciones que vienen. Hay tanto que se pudiera hacer, que ya estamos con ansias tratando de ver qué tanto podemos seguir hacia adelante, hermanos. Y Josué no podía detenerse a la mitad del camino. Cada ciudad conquistaba exigía más fe, más dependencia, más obediencia, porque nunca iban a poder llegar y decir, bueno, hasta aquí, ¿no? Mientras que Dios daba órdenes, tenían que seguir marchando. Vean esto, así también nosotros. Cada nivel espiritual requiere más compromiso.
Siempre. La única forma de prosperar sería por medio de esta obediencia, hermanos. La prosperidad bíblica no es solo dinero, hermanos, es vivir bajo el respaldo de Dios. Y el respaldo de Dios, ya lo aprendimos, hermanos, si recuerdan con José. José era el esclavo más próspero del mundo. Y no era próspero porque tenía un título de autoridad, era próspero porque la presencia de Dios estaba con él y todo lo que él hacía prosperaba. Y vamos a aprender entonces que la prosperidad verdadera es tener el respaldo de Dios en nuestras vidas, es caminar con su favor, es tener su dirección, es experimentar su paz. Hay muchas cosas que vienen con la presencia de Dios que el dinero no puede comprar. Ahora noten, muchos quieren avanzar en sus vidas, pero sin obedecer. Y por esa razón, muchos se encuentran estancados en la vida, llenos de ganas, pero estancados. La obediencia, noten, no es el final de la jornada, sino el motor que continuamente te lleva más lejos. Y llegamos a un momento, respira, descansa y luego hay que seguir otra vez porque hay mucho más que hacer. Entonces, la valentía bíblica, hermanos, se alimenta de obediencia. Rápidamente, noten segundo, por favor. Meditar la palabra es más que solo leerla. El versículo 8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. Entonces, hermanos, cuando fundamentamos nuestras vidas en la palabra de Dios, es necesario la meditación de ella. Dios no le dijo a Josué, lee la Biblia o escucha la Biblia, conócela, le dijo, medítala. Ahora, todas estas cosas que yo acabo de mencionar son importantes. Leer la Biblia es importante, escuchar la Biblia es importante, porque la fe viene por el oír. Conocer la Biblia es importante, pero Dios le dijo, medítala. ¿Y sabes lo que Dios le está diciendo? Que continuamente esté marinando la palabra en su mente. Así como uno marina la carne y la deja reposar y para que agarre mejor sabor. Es lo que Dios le está diciendo, medítala, constantemente piensa en ella. Porque hay una gran diferencia, noten, hermanos, entre leer la Biblia y dejar que la Biblia te transforme. Muy bien, meditar, hermanos, es pensar en la palabra, rumiarla en el corazón, analizarla, aplicarla a la vida personalmente. Eso es lo que viene con la meditación. Una Biblia cerrada, noten, produce creyentes débiles. Pero a la misma vez, pero una Biblia meditada produce creyentes firmes. ¿Sabes quién iba a estar bien ocupado? Esto trajo convicción a mi vida, nomás al pensar en esto. Josué pudiera haberle dicho a Dios, no tengo tiempo para meditar. Voy a estar ocupado, tengo que preparar el ejército, tengo que hacer mis planos para ver qué voy a hacer. Y sabes lo que muchas veces usted y yo hacemos, decimos, es que no tengo tiempo. No tengo tiempo para meditar. Quizás la leo, pero sentarme y meditarla, eso toma tiempo. Matthew Henry dijo lo siguiente, vean en sus notas, si alguna vez los asuntos de un hombre pudieron haberle servido de excusa para descuidar la meditación y otros actos de devoción, uno pensaría que en ese momento los de Josué lo harían. Tenían en sus manos una gran responsabilidad, su cuidado era suficiente para ocuparlo por completo, aun si hubiera tenido 10 almas y sin embargo había de encontrar tiempo y disposición para la meditación. Yo me puse a pensar, no sé cuántas veces he hecho un terrible trabajo en meditar la palabra de Dios. Y uno puede justificar y decir, es que estoy bien ocupado. Yo también, Josué. Pero Dios le dijo a José, tú la tienes que meditar, la tienes que pensar. Por eso, hermanos, muchos quizás no comprenden el gran poder que viene con meditar la palabra de Dios, porque entre más palabra de Dios meditas, más vas a poder cambiar tu vida. Tal es el pensamiento en él, tal es él, la Biblia nos dice. Por eso muchos no entienden sus luchas. Luchan con adicciones, luchan con tentaciones, luchan con malos hábitos, pero nunca cambian lo que alimenta sus mentes. Siguen viendo lo mismo, siguen pensando lo mismo, siguen escuchando lo mismo
y esperan resultados diferentes. Y el poder de la mente, hermanos, es increíble. Ahora, no estoy hablando de la mente del positivismo, simplemente Dios sabe que si Josué pudiera meditar en la palabra de Dios, sus acciones iban a cambiar junto con esto. ¿Sabes de dónde inician todas las adicciones? Gente que está adicta a la pornografía es por lo que está pensando. Medita en ciertos aspectos y eso comienza a desprender acciones por su meditación. Ahora imagínate si meditas en la palabra de Dios, ¿qué tanto va a cambiar tu vida, verdad? De forma provechosa. La Biblia nos dice en Proverbios 23:7, porque ¿cuál es su pensamiento en su corazón? ¿Qué dice? Entonces, lo que nosotros estamos continuamente pensando, eso es lo que vamos a terminar siendo. Vean rápidamente por qué meditar la palabra de Dios. Primero, medita para hablar. Dios está diciendo a Josué, medítala, porque lo que tú meditas afecta qué es lo que dices. Lo que hablamos, vean esto en la pantalla, tiene un inicio en nuestro corazón. Y dice la Biblia en Mateo 12:34, generación de víboras, le dijo Jesús a los fariseos, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo que dice? Porque de la abundancia del corazón, ¿qué dice? Entonces, imagínense, si podemos meditar la palabra de Dios, cómo esto va a afectar lo que sale de nuestras bocas. Por eso, hermanos, cuando gente se ofende en matrimonios, ay, es que yo no quise decir eso. No, pero ya estaba en tu corazón. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Si llenas tu corazón de la palabra, noten, tu boca hablará palabras. Si llenas tu corazón de mundo, pues tu boca hablará del mundo. Ese es el principio que estamos viendo. Y aquí, con Josué, es el primero que vemos en toda la Biblia que Dios escribió porciones específicamente para él nomás. Y noten, Éxodo 17:14, para que no se nos vaya esto, dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro. Y luego dice, y di a Josué, que dice que reharé del todo la memoria de Amalek de debajo del cielo. Noten que aquí está Dios dando la instrucción a Moisés para que le dé instrucción a Josué. Y hermanos, y cuando meditas la palabra, pues vas a hablar de la palabra, vas a aconsejar con la palabra, vas a reaccionar con la palabra, vas a corregir con la palabra. Por eso tenemos que estar meditándola. Vean, segundo, medita para que obedezcas. Si la meditas lo suficiente, pues vas a terminar obedeciendo. Y esa es la razón primordial. Yo creo que Dios le está diciendo a Josué, siempre medita en las palabras para que él tomara acción conforme a estas palabras. Conocer la Biblia es diferente que obedecerla. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos que conocen ciertos aspectos de la Biblia, pero nunca llegan a concretarla porque no la obedecen. Y hay un principio que siempre les he enseñado. Vayan conmigo a Juan 7, por favor. Juan 7, rápidos, para comprendamos eso. ¿Cuál es la diferencia? Juan 7. ¿Estamos ahí? Eso es importante, hermanos, porque muchas veces personas que se acercan a la Biblia como si fuera un texto de matemáticas, se sorprenden de por qué nunca llegan a aterrizar bien sus pensamientos, nunca llegan a tener doctrina sana, nunca llegan a tener creencias, porque siempre es una confusión en sus vidas constantes. Jesús ligó el conocer la verdad o la doctrina verdadera a la persona que quiere vivirla, no nomás es para conocerla. Y noten conmigo desde el versículo 15, por favor, vean lo que dice la Biblia. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Versículo 17. El que quiera hacer la voluntad de Dios, ¿qué dice lo siguiente? Conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Entonces hay mucha gente que literalmente siempre anda en un desastre doctrinal, siempre. Porque su preocupación primordial no es obediencia, es nomás conocimiento.
conocimiento para debatir, para confundir, para pantallar, pero nunca llegan a arraigar sus vidas en la doctrina correcta, porque Jesús dijo, solamente aquellos que quieren vivir la voluntad de Dios van a conocer la doctrina correcta, porque entonces no lo van a tener. Entonces vean esto en la pantalla, la meditación siempre apunta a la obediencia. La meditación implica razonar sobre las palabras, sacar enseñanzas de ellas. Noten, la meditación siempre tiene como meta la aplicación. Dios quiere que pongamos su palabra en práctica, eso es claro. Apocalipsis 1:3 está en sus notas. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y noten, y guardan las cosas de ella, que en ellas está escrita, porque el tiempo está cerca. Hermanos, en la vida matrimonial, imagínense si meditan la palabra, van a aprender a perdonarse mejor, amarse mejor, van a poder servirse mejor cuando el matrimonio está bien. Para los jóvenes en las escuelas, si los jóvenes meditan la palabra de Dios, a lo mejor, mientras que todos están copiando en la clase, el que medita la palabra, sabe que eso no es correcto, no van a copiar, no se conforman a los demás, no siguen modas pecaminosas, porque están viviendo bajo convicción. Para los hombres que meditan la palabra de Dios, van a estar en sus trabajos y no van a andar robando, no van a andar mintiendo para ganancias deshonestas, no hacen trampas. ¿Por qué? Porque temen a Dios. Para vivir, hermanos, en este mundo es buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas, dice la Biblia, os serán añadidas. Entonces, Dios, hermanos, no bendice Biblias abiertas en la mesa, sino Biblias abiertas en nuestro corazón, porque es así como vamos a estar viviendo. Y noten por último, por favor, vean tercero para terminar. El éxito verdadero es el resultado de una vida fundamentada en la palabra de Dios. Dice la Biblia en el versículo 8, y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos necesitan la prosperidad de Dios en sus vidas? Yo la necesito. Yo quiero que Dios prospere mi matrimonio. Yo quiero que Dios prospere mis hijos. Yo quiero que Dios prospere lo que yo hago. Y para eso necesito yo entonces fundamentar mi vida en la palabra de Dios. Dice la Biblia en Salmos 1, versículo 1 al 3. Vamos a leerlos todos juntos para tener este contexto. Salmos 1, del 1 al 3 está en sus notas. 1, 2 y 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace. Así quisiera yo mi vida, que Dios prospere. Entonces, dice la Biblia en 1 Crónicas 22:13, entonces serás prosperado si cuidas de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés. Tercera de Juan 1:2, amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué dice? Y noten que puedes prosperar tu alma y no tener salud, porque Él está separando estas dos cosas. Yo quiero prosperar. ¿Qué significa prosperar? Hermanos, prosperidad bíblica no es comodidad. Prosperidad bíblica es cumplir el propósito de Dios y saber que Dios está obrando a tu favor de formas que nunca te imaginas. Ahora, jamás fuéramos a decirle a José en la cisterna, tú eres un hombre prosperoso. Porque humanamente no lo comprendiéramos en ese momento, pero él estaba prosperando. Tenga cuidado, hermanos, de ver su vida y ver sus luchas y pensar que Dios no te está prosperando. ¿Saben por qué, hermanos, hemos llegado hasta este punto ahorita de la Iglesia Bautista de Hermosillo? Fue necesario ser tirado a la cisterna en COVID, perder nuestros edificios para poder ahorrar en este edificio.
Ahora, si ustedes me preguntaran cuando estábamos cerrando allá y me dijeras, Dios te está prosperando, te hubiera ahorcado, hermanos, amén. Porque no me sentía que Dios me estaba prosperando. Yo me sentía como que teníamos todo menos Dios. Pero al llegar aquí, Dios nos abrió la puerta para poder ahorrar. Así que ten cuidado que ves tu vida, ves tu banco y ves lo poquito que hay. Ver tus cuentas, ver tus deudas, ver tu matrimonio, tu familia, tus hijos. Ten cuidado de nomás asumir que tu vida no está prosperando. Pablo aún nos dijo, gente puede vernos como ovejas al matadero, pero aún así, quiero que vean Romanos 8, 36 y 37, que eso fue nuestro lema anterior, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas, ¿de qué? Antes, en todas estas cosas somos más que ¿qué? Por medio de aquel que nos amó. Entonces, vamos a pasar por momentos donde parece que somos ovejas al matadero, sí. Pero ¿sabes lo que dice la Biblia? Pero aún así somos más que vencedores. Prosperidad, hermanos, más que nada es poder disfrutar la vida que Dios te da. Porque Dios te da el disfrute. En Eclesiastés 6:2 dice, el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra, y nada le falta de todo lo que su alma desea. Pero Dios no le da, ¿qué dice? De disfrutar de ello, sino que lo disfrutan los extraños. Esto es vanidad y mal doloroso. ¿Quieres saber cómo se ve la prosperidad en tu vida? Donde no importa cuál es tu situación, te vas a acostar y vas a decir, wow, qué tremenda, soy más que bendecido. Porque Dios te da la facultad para disfrutar lo que te da. Y hay personas que pueden tener 30 veces más de lo que tú tienes y no disfrutan nada de lo que tienen. Porque Dios no le da esa facultad. Queremos tener la presencia de Dios, hermanos, para poder disfrutar. En Proverbios 16:3, encomienda a Jehová tus obras y tus pensamientos. ¿Qué dice? En Salmos 14:1, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se ha corrompido, hacen obras que dice, no hay quien haga el bien. Y depende de tu corazón, hermanos. Así que yo no sé, lo que yo sí sé que en mi vida yo quiero experimentar la prosperidad de Dios bíblicamente hablando. Quiero estar bien con Dios, quiero ser lo más fiel posible. No vamos a llegar a ser perfectos a este lado de la eternidad, pero estar en la lucha de hacer lo correcto. Querer hacer lo que Dios pone en mi corazón a hacer. Y muchas de estas cosas, hermanos, ¿saben hasta en dónde se resumen? En nuestra obediencia. ¿Quieres que Dios te prospere? Sé obediente. ¿Quieres la bendición especial de Dios? Sé obediente. No estés satisfecho con la bendición que Dios le da a los incrédulos y que también te da a ti. Aférrate al Señor y ve qué bendición estaría dispuesto a hacer por ti si tú crees lo suficiente en Él y obedeces a Él. Porque entonces ahora sí, todo lo que Él hace, todo lo que tú haces, Él prosperará. Pero recuerda eso, primero Dios trata contigo antes de bendecir y prosperar lo que tus manos hacen. ¿Quieres que Dios bendiga el producto? Tienes que estar bien con Dios. Y todo lo que haces, ahora sí, va a prosperar conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar, hermanos. Señor, te pido por favor, obra en cada corazón. Señor, tú sabes